Bueno, buenas noches a todos. Hoy me toca, buenas noches, feliz sábado para todos. Tendremos dos oportunidades preciosas para decir feliz sábado, hoy y mañana. Y la verdad que me da mucha alegría poder tener ese doble descanso. Todos lo estamos necesitando y me da alegría poder tenerlo con amigos que quiero mucho y que ahora puedo ver en persona, cara a cara. Gracias por venir y gracias por acompañarnos. El tema de esta noche se titula A la luz de su rostro y como verán también es el nombre que aparece. Tuve la ventaja de que como iniciaba podía elegir el título. Bueno, los temas que vamos a estar compartiendo en la semana, a diferencia del año pasado, donde hubo una temática general que fuimos desarrollando, quienes estuvieron se acuerdan, ¿te acordás, Martín? Una semana que se tituló Hechos a su imagen, y todos los días hablábamos de cosas que recibíamos de parte de Dios. Uy, espero no hacerle tanto problema a Daniel. No, eso entiendo. Igual traducirle esa parte también a Daniel. A Adrián. A diferencia de lo que fue el año pasado, esta vez va a haber temáticas diferentes, pero unidas bajo un mismo deseo, como compartía Roberto en la introducción, que podamos ir iluminados con su rostro, que podamos salir con ese rostro resplandeciente, pero que podamos hoy y en esta semana caminar a la luz de su rostro. Y quería compartir algo que dice por Leandro Pena, pero en realidad es el presentador, y el tema está inspirado en un escrito de un pionero, ¿sí?, que ya me ha visto esta semana, sabe que estoy leyendo bastante a aquellos que fueron los que trajeron, ¿no? Los que Dios envió para hacer resplandecer el mensaje, ¿sí?, de Apocalipsis 18, hacer resplandecer, iluminar la tierra con su gloria. Y este tema se titula La luz de su rostro en el texto de Waggoner, y arranca con un pasaje que me gustó muchísimo. El pasaje está en Salmos 98, ustedes lo pueden buscar en su Biblia, yo lo voy a poner ahí en pantalla para que ustedes también puedan ver la diferencia, ¿sí?, que aparece en la versión 60, yo lo voy a leer en su gran mayoría de la Reina Valera Gómez, y dice: pusiste nuestras maldades delante de ti. Eso es lo que manifiesta el salmista: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu rostro. Hoy hablábamos hace unos minutos atrás con Martín y con Ricardo acerca de cosas que están también profetizadas, que van a salir a la luz, acerca de conversaciones que hoy no tenemos recuerdo, no tenemos memoria, pero en ese momento van a aparecer, ¿no?, y van a hacer decir cosas que tal vez nosotros hoy en día no nos gustaría, ¿sí? Conversaciones en privado o comentarios que hicimos en las redes, pero el Señor nos dice que nuestros pecados secretos están a la luz de su rostro. Pensando en las redes y pensando en todo esto del espionaje, cómo esto se nos pasa por encima. Y la pregunta que me gustaría hacerles es, en la siguiente imagen, ¿este comentario nos hace felices? ¿Nos deja tristes? ¿Qué les genera a ustedes ese sentimiento de que todos nuestros pecados secretos están a la luz de su rostro? ¿Qué nos genera a nosotros? ¿Les genera felicidad? ¿Les genera alegría saber que todos los pecados, todas nuestras maldades, que todo está delante de Él? ¿Cómo les genera? ¿Están felices por ese mensaje? ¿Están tristes, temerosos, asustados? Bueno,
La pregunta que podríamos hacernos también es, ¿para qué está escrita la Biblia? ¿Para que yo esté así? ¿Para que esté triste? Veamos en el siguiente pasaje, en Romanos 15:4, ustedes pueden ir ganando el tiempo mientras pasa el... gracias, Roberto. La referencia dice, porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas. ¿Para qué? Para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Para qué fueron escritas las cosas que están en la Biblia? Para nuestro consuelo, para que tengamos paciencia. Incluso ese pasaje que leímos, ese pasaje que decía que todos nuestros pecados secretos están a la luz de su rostro, aún ese pasaje es para nuestro consuelo. Es una bendición, ¿verdad? Y así uno debiera buscar en la Escritura, así uno debiera buscar en la palabra que cada una de esas expresiones sean para edificación, para nuestro consuelo. Y entonces me propongo seguir analizando este tema, ¿verdad? Y lo siguiente es, bueno, ¿qué significa recibir la luz de su rostro? ¿Qué significa recibirlo? Bueno, todos conocemos la bendición sacerdotal de Números 6, 24 al 26, donde Jehová a través de la boca de Aarón tenía que llevar esta bendición diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces vemos acá que hay dos cosas, ¿verdad? Resplandecer el rostro de Jehová es que tenga de nosotros misericordia. Y que alce su rostro sobre nosotros es que ponga paz en ti, paz en vos. Vemos que el término resplandecer su rostro significa tener misericordia, ¿sí? En la siguiente diapositiva vamos a ver que la expresión del hebreo, Hanán, significa doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior, favorecer, conceder, causativo de implorar. Y ahí agrega, ¿no? Amigable, apiadarse, compadecer, compadecerse, compasión, dar, favor, gemir, hacer, merced, misericordia, mostrar, orar, pedir, piedad, rogar, suplicar. Y algo que me gustó en la versión inglesa, en la versión King James, aparece como, en vez de tenga de ti misericordia, tenga gracia. Tenga de ti gracia. Entonces podemos leer que haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti gracia. ¿Sí? Así aparece traducido y también vamos a ver que aparece traducido en la siguiente diapositiva en otras versiones. ¿Sí? En su mayoría las van a encontrar ahí como católicas, pero esto de, por ejemplo, la de Nácar Colunga, la cuarta, que haga resplandecer su faz sobre ti y te obligue su gracia, o te muestre su gracia y te otorgue tu gracia, ¿sí? Te conceda su gracia. Y la pregunta es, ¿y qué es la gracia? ¿Sí? ¿Y qué recibimos al resplandecer su rostro sobre nosotros? Vamos con la siguiente diapositiva. Gracias, Robert. ¿Qué es la gracia y qué recibimos cuando Él resplandece su rostro sobre nosotros? Bueno, 4 pasajes. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Lo primero, la gracia de Dios trae salvación. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Qué tenemos por su gracia? Redención. Salvación, redención. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿sí? Por gracia sois salvos, salvación, redención. Y el último pasaje, Romanos 5, 20 al 21, dice, y la ley entró
para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, por medio de la gracia tenemos vida eterna, ¿sí? Y está interesante este pasaje que vincula la justicia con Cristo. La gracia reina por la justicia para vida eterna, por Jesucristo. ¿Sí? Vincula nuevamente el concepto de justicia, Jesús. Bueno, perdón, eso para los que escucharon el tema de esta semana que compartí de Wagoner. Entonces, resplandecer su rostro sobre nosotros, siguiente diapositiva, es que tenga misericordia, pero también que alce su rostro sobre nosotros es que ponga en ti paz. ¿Y la paz qué es? Bueno, podemos definirlo también por su antónimo, ¿verdad? La paz es lo contrario ¿a qué? A la guerra. Muy bien. A la enemistad. Vamos a pasar a la siguiente. La paz, lo contrario a la enemistad. Y la enemistad, como bien dijo la hermana Milsen, es guerra, es lucha, ¿sí? En Romanos 8:7 lo define como la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. En la Nueva Traducción Viviente lo traduce como la naturaleza pecaminosa, para que entendamos qué significa esto de la mente carnal, ¿sí? La mentalidad pecaminosa, la naturaleza pecaminosa es enemistad contra Dios. Entonces vemos, siguiente diapositiva, gracias Robert, perdón que te estoy haciendo hoy, son varias, pero vamos a pasar rápido. La enemistad entonces vemos que tiene que ver con el pecado, esa mente pecaminosa. ¿Y qué diferente a la paz? Porque la paz tiene que ver con lo contrario, y lo contrario es no tener pecado, o quitar ese pecado. ¿Sí? No sé si me van siguiendo. Entonces, vamos a otra pregunta. Sabemos acá que la paz no tiene nada que ver con la enemistad, que la enemistad tiene que ver con el pecado, y la paz nada tiene que ver con el pecado. Lo quita, lo saca. ¿Y quién es esa paz que quita nuestro pecado? En la siguiente referencia que vamos a leer, Colosenses 1, 21 al 22, dice: y también a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Vemos que antes éramos enemigos, pero alguien nos reconcilió. Alguien fue nuestra paz. Él os ha reconciliado en su cuerpo de muerte. Y si no nos quedaba claro, Pablo en Efesios 2 lo dice más clarito ahí. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz. Perdón, estoy tapando los pasajes. Hoy, perdón, me avisan. Entonces, vemos que Él es nuestra paz, ¿sí? Y entendemos ahora que Jehová, vamos a la siguiente diapositiva, que Jehová alce su rostro sobre nosotros, significa que pone su paz. Y que Jehová ponga su paz en nosotros es quitarle el pecado, porque es lo contrario a la enemistad, es darnos justicia, es darnos a Jesús. ¿Sí? Para que entendamos un poco qué significa esto de que estamos a la luz de su rostro. ¿Qué nos trae todo eso? Ahora, pregunta, ¿qué trae la luz de su rostro? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos trae a nosotros? Bueno, lo primero que nos trae, Salmos 4:6. ¿Qué nos trae? Vamos al siguiente. Dice el salmista, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Están preguntando, ¿quién nos va a mostrar el bien? ¿Quién nos va a mostrar la bondad?
la manera en que nosotros podemos recibir el bien, que podemos recibir la bondad de Dios, que podemos recibir su carácter, su nombre en nuestra vida, es que Jehová alce sobre nosotros su rostro. Entonces vemos aquí que, siguiente, por favor, que cuando nuestros pecados secretos, como leímos al principio, Salmos 98, cuando nuestros pecados secretos son puestos a la luz de su rostro, la luz de su rostro quita ese pecado. No es un problema que nuestros pecados estén a la luz de su rostro, es una bendición que Él lo conozca y que esté ahí, porque cuando son puestos, Él quita ese pecado y ahora ese lugar que ocupaba el pecado, vamos a ver, uy, bueno, puede pasar, ahí está. Cuando Él quita el pecado, ahora su bondad ocupa ese lugar, ¿sí? Saca el pecado, lo quita, lo elimina, ya no está más, no lo veo en pantalla. Ahora está su bondad. Al quitarlo, ahora recibimos a Cristo, recibimos su justicia. ¿Y qué trae la luz de su rostro? También vemos en Salmo 42:5. Salmos 42:5. Yo sé que a veces al no tener la Biblia puede haber un problema porque me van siguiendo en pantalla. Le agradezco a la hermana que está anotando. Por favor, síganme para después ustedes poder recuperar los pasajes y poder analizarlo. Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle por la ayuda de su presencia. Y esta versión no me dice mucho, pero en la versión moderna de 1929 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te conturbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún le tengo de alabar por la salud que de su rostro viene. ¿Qué viene de su rostro? Viene salud. Cuando viene salvación, viene sanidad. Cuando nuestros pecados son puestos delante de Él, viene sanidad. Y vamos a cosas prácticas. ¿Cómo nos ayuda la luz de su rostro? En cosas concretas. Que diga la Escritura, ¿verdad? Vamos a la siguiente. ¿Cómo nos ayuda? Salmos 44, 1 al 3. Oh Dios, dice, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días. En los tiempos antiguos, tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. ¿Por qué? Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. ¿Por qué? Porque te complaciste en ellos. Y el pasaje me parece asombroso por varios motivos, pero me gusta cómo aplica de forma concreta, ¿sí? ¿Cómo obtienen las promesas del pacto? ¿Cómo se apoderan de la tierra? Cosas concretas, cosas cotidianas para nuestra vida, ¿sí? No me voy a ir al ejemplo que diste, que hoy casi me acuerdo también, el tema de la corbata. Pero cosas concretas, ¿sí? ¿Cómo las obtuvo? No la obtuviste por espada, no la obtuviste por brazo, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro. Eso me ayudó, dice. Eso hizo que ellos obtengan. Ahora, ¿por qué? Porque te complaciste en ellos. Da para otro tema, ¿verdad? Pero Mateo 3:17 es las palabras de un padre a un hijo. Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Y esto lo hago porque me complaciste. ¿Qué más? Siguiente diapositiva. Salmos 89, 14 al 17. Dice: justicia y juicio son el fundamento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Cómo andas, Daniel? Bienvenida. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andarán, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrarán todo el día y en tu justicia serán exaltados, porque tú
Eres la gloria de su fortaleza, y por tu buena voluntad exaltarás nuestro cuerpo. Entonces vemos acá, en este pasaje, que cuando resplandece su rostro, ¿sí? Cuando resplandece, lo que va delante de su rostro es manifestar su misericordia y su verdad, porque es lo que va delante de él, misericordia y verdad. Manifiesta eso, resplandece eso, manifiesta misericordia, ¿verdad? No resplandece otra cosa. Y está buenísimo cómo continúa diciendo, el pueblo bienaventurado porque sabe aclamarte ahora, sabe aclamarle, se alegran en su nombre, se alegran en su carácter todo el día. En tu justicia son exaltados, ¿sí? Salmos 80, 1 al 3. ¿Qué otra bendición nos trae su rostro? Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que habitas entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos, oh Dios, restáuranos y haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Su rostro trae restauración, su rostro trae salvación, trae sanidad, resplandece. Ese es el deseo que tenían ellos. ¿Y qué recibimos cuando viene su luz? Un poco ya lo estuvimos comentando en algunos otros pasajes. Sé que algunos son repetitivos, pero por favor, presten atención. ¿Qué recibimos cuando viene su luz? Todos sabemos, como dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué cosa? De la gloria de Dios, ¿verdad? Ahora, en Isaías 60, 1 al 2, nos dice, levántate, resplandece, que ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entonces vemos acá que todos están destituidos de la gloria de Dios, pero Dios nos dice, levántate, resplandece. ¿Por qué? ¿Por qué podemos resplandecer? Porque ha venido tu luz, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Qué recibimos? ¿Sí? Recibimos su gloria, recibimos su luz. Y nos dice, aclara Pablo, 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué recibimos cuando recibimos la luz de Dios, cuando recibimos su resplandor? Recibimos en la faz de Jesús, o sea, recibimos el rostro de Cristo, ¿para qué? Para iluminación, para tener conocimiento, para recibir el conocimiento de Dios, de cómo es Él. Eso estamos recibiendo a través del resplandor de su Padre, de nuestro Padre, perdón. Y nos dice también en Efesios 5:9, que el fruto del Espíritu, Reina Valera Gómez, pero en la versión 1929 dice, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Cuando recibimos su luz, resplandece este fruto, resplandece bondad, resplandece justicia, resplandece verdad. Ahora, ¿sobre quién brilla esta luz? ¿Dios hace acepción de personas? ¿Esta luz resplandece sobre algunos y sobre otros no? ¿Sobre quién brilla? Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. ¿Sobre quién brilla esta luz? Sobre todos. Tito 2:11.
este ya lo leímos, pero la parte final, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Hebreos 2:9. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y el último pasaje, Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción, no hay diferencia. Dios no dice, a él sí, a él le voy a tirar luz. No, a él no, no me gusta. ¿Sí? No hay diferencia. Dios derrama su luz, derrama su bondad, su justicia, su verdad. Ahora, pregunta entonces, si Dios derrama su luz para con todos, ¿sí? Siguiente diapositiva, ¿por qué no se salvan todos? Si derrama sobre todo su luz, todos reciben su bondad. Segunda de Corintios 3, 12 al 18 nos da algunas respuestas a esta pregunta. Dice, así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanecen sin ser quitado el mismo velo, el cual Cristo abolió. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. ¿Y por qué ellos ponían un velo? ¿Por qué el pueblo se ponía un velo? ¿Por qué el pueblo hebreo? Porque sus mentes fueron cegadas, dice. Estaban engañados. Había un corazón endurecido. Veamos un poco la historia. En Éxodo 34, 30, 33 al 35, dice, y miró Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, baja del monte. Y aquí la tez de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Buenísimo. Si lo tenía por acá. ¿Quieres leerlo? Porque de nada tengo mala conciencia, mas no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Segunda de Corintios, perdón. Ese no era. Gracias por la sugerencia. Ahora sí. En los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Amén. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Me gustaría enfocarme y les puse un velo. Me gustaría acercarme también a la experiencia de ese pueblo que recibió el engaño del enemigo. Y cómo reaccionó. Moisés desciende del monte y ellos tienen miedo. Y cuando acababa, dice, Moisés de hablar con ellos, él ponía un velo sobre su rostro. Que él quitaba, dice, se quitaba el velo hasta que salía, ¿sí? Cuando iba a hablar con Dios, no tenía ese velo.
pero cuando salía a hablar con Dios, se lo colocaba para hablar con el pueblo de Israel. Y la pregunta es, avanzando en la siguiente diapositiva, ¿por qué ocurre esto? ¿Sí? ¿Por qué el pueblo no podía acercarse al monte porque moría y Moisés subía con total libertad? ¿Por qué el pueblo no podía ver el rostro de Moisés y Moisés hablaba cara a cara con Dios? Perdón, hermana. Totalmente, totalmente. Por la incredulidad, dice la hermana. Por la incredulidad. Dice en Hebreos 4:2, siguiente referencia, Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha predicado el evangelio como a ellos, lo mismo, a ellos como a nosotros, no hay dos evangelios, el mismo evangelio, pero no les aprovechó la palabra predicada a los que la oyeron al no mezclarla con fe. Había incredulidad. Éxodo 6:9, abajo, aparece el estado en el que ellos se encontraban. Dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos no escucharon a Moisés. ¿A causa de qué? De la congoja del espíritu. Un espíritu entristecido. ¿Y de qué más? De la dura servidumbre. Que tiene que ver con la servidumbre del trabajo en la que se encontraban en Egipto. Servidumbre donde no tenían el reposo, no tenían el Shabbat, no tenían el descanso que tenemos. Pero también hay una relación en la que, quebrado el nexo con su padre, no veían que eran hijos, seguían siendo siervos. No podían escuchar como Moisés. Entonces vemos acá que el sol resplandece. Siguiente diapositiva. El sol resplandece. Ahora, algunos lo reciben sin velo, lo reciben con fe. Ese brillo lo reciben sin ningún tipo de velo, pero hay algunos que tienen esa incredulidad. Ahí diríamos el paragüita. Le pone el paraguas a Dios. Yo no quiero esa luz, ¿sí? El problema no es de Dios. Dios envía su luz. Dios hace resplandecer su rostro. Dios manifiesta su bondad, su misericordia, su verdad. Algunos lo reciben, otros tienen un velo. Veamos el siguiente pasaje, conocido por todos nosotros en cuanto a la reforma protestante. He aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Esa parte final la conocemos toda. Bienvenida, hermana. Bienvenida, Estela. Bienvenida, Heriberta. Dice, se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él. Es decir, el injusto no tiene un alma recta, tiene un alma pecadora. Ese injusto es orgulloso. El justo, a diferencia del pecador, a diferencia del injusto, es humilde. ¿Vamos siguiendo hasta acá? El injusto, que es orgulloso, es incrédulo, porque el justo, que es humilde, vive por su fe. A diferencia, el injusto no cree. Siguiente diapositiva. La fe entonces vemos que es humildad de corazón. Y la fe también tiene que ver con que no hay pecado, lo confiesa su pecado. Ahora, la incredulidad tiene que ver con la exaltación del yo, el enorgullecerse. Y tiene que ver, a diferencia de confesar su pecado, con encubrirlo. Y sabemos qué significa el encubrir el pecado, cuáles son las consecuencias. El Proverbio 28:13, libro de Proverbios, 28:13 nos dice que el que encubre sus pecados no prospera. Mas el que los confiesa y se aparta de él, alcanzará misericordia. ¿Sí? El que lo encubre no prospera. Es el resultado de no querer confesarlo. No es un acto de otro, es propio. Ahora,
el que confiesa y se aparta de él, alcanzará misericordia. En este sentido vemos, en el siguiente slide, que el incrédulo tiene un velo. Y no alcanzó la frase, me parece. El incrédulo tiene un velo y los cubre, ¿sí? Cubre sus pecados. Ahora, el que vive por su fe, el que cree, no tiene un velo. Confiesa y se aparta. ¿Y qué significa esto de que vive por su fe? Que vive en esa fe, en la misericordia de Dios. Cree en la misericordia de Dios. Cree que si puede confesar sus pecados, va a recibirlo de aquel que lo va a perdonar. Cree que va a haber otro que lo va a perdonar. Entonces vive por su fe, vive creyendo de que va a alcanzar misericordia. No tiene velo. ¿Qué significa? Que deja que su luz actúe en él para quitar el pecado. Chao paraguas, recibo toda la luz. ¿Sí? El pecado, ese velo, no me permite recibir la luz. Lo confieso, quiero recibir toda la luz. ¿Y qué pasa cuando confiesa y se aparta? Alcanzará misericordia. A diferencia del incrédulo, que no prospera. Sabemos bien qué es lo que hará Dios, ¿sí? Y hay ciertos pasajes que nos hablan acerca de esto. Primera de Corintios 4:5 nos dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual también traerá a luz lo encubierto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza, ¿sí? ¿Qué va a hacer Dios? Va a sacar todo lo que está. O sea, nosotros ponemos todos nuestros pecados, dice, todos nuestros pecados están delante de su rostro. Dios lo que va a hacer es exponer eso, ¿sí? ¿Qué va a hacer Él? Manifestar las intenciones del corazón. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es el resplandor, es el espíritu de su boca lo que mata al inicuo, ¿sí? Dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Y cuál es esa espada aguda? Hicieron la escuela sabática de este trimestre, ¿no? Estuvieron siguiendo la escuela sabática. La espada aguda es la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué viene Cristo con esa espada? Viene con la palabra. Revela el resplandor de su gloria, lo destruye, ¿sí? Aparece y veamos cómo es ese proceso. Siguiente. ¿Cómo es que esto ocurre? El incrédulo no confiesa. Al no confesar su pecado, no tiene misericordia, no la alcanza. Al no alcanzar misericordia, salvación, redención, restauración, es destruido. Es la planta que tiene posibilidad de poner ese paraguas y no recibir el agua, ¿sí? No quiero nada, no quiero el sol, no la recibo. La consecuencia sabemos cuál es. Ahora, el creyente que confiesa su pecado alcanza misericordia, alcanza salvación. Y sabemos que en el tiempo del fin habrá quienes van a estar diciendo, Señor, yo no quiero tu rostro. Vemos incluso en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, que leímos para la semana pasada en la lección número 13, desde el más rico hasta el más pobre, todos los que se pierden decían a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Va a haber quienes van a decir, yo no quiero ver nada, escondenme, piedras, vengan a mí. ¿Sí? No quiero decir qué pasa con aquellos que piden. Bueno, Isaías 33, 14 al 17. Los pecadores son los que están hablando de esto. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sorprendió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas?
Yo quiero mi pecado, no quiero confesarlo. Ahora, quiero estar ahí, pero quiero abrazar mi pecado. ¿Cómo hago? El que camina en justicia, el que habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos por no recibir cohecho, el que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Ocurre todo esto porque tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. En la consecuencia, recibimos, y esto ocurre, es la consecuencia de quita nuestro pecado y nos da su bondad. Ahora, ¿cuál es el llamado que nos está haciendo Dios en esta hora? Y eso para mí es lo más importante. ¿Y cuál será nuestra respuesta? Y es mi deseo, hermanos, que lo que vamos a leer ahora podamos tomarlo como una decisión personal también para nuestra vida. Dice, buscad a Jehová, Salmo 105:4. Buscad a Jehová y su fortaleza. Buscad siempre su rostro. Este es el deseo de Dios. ¿Van a estar nuestros pecados expuestos? Buenísimo. Porque cuando están expuestos delante de su rostro, recibimos su luz, recibimos su bondad. Quita nuestro pecado y nos da su bondad. Buscad siempre su rostro. Este es el llamado que nos hace. Salmo 27:8. Tú has dicho, buscad mi rostro. Mi corazón dice de ti. Y esto yo quisiera que también yo quiero hacerlo carne en mi vida y es mi deseo extenderlo a ustedes también. Mi corazón dice de ti, tu rostro buscaré, oh Jehová. Y por último, el salmista dice en ese mismo Salmo 27, verso 4 y 5, una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré. ¿Qué cosa? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo. En el día del mal me ocultará en lo reservado de su pabellón. Me pondrá en alto sobre una roca. Y este es mi deseo para cada uno de ustedes, que en esta noche y en esta semana, en vez de ocultar nuestros pecados, podamos confesarlos. En vez de ocultar nuestra vida, podamos acercarnos a Él confiadamente, porque nos quiere ofrecer su misericordia, su bondad. En los temas que vamos a ir escuchando en la semana, vamos a ir viendo el deseo de Dios de acercarse para que lo conozcamos. Podemos pensar que nos va a hacer un daño, pero su deseo es darnos restauración, es darnos sanidad. Busquemos siempre su rostro, que ese deseo esté en nuestro corazón siempre y que eso lo busquemos para contemplar esa hermosura. Los invito a orar y a pedirle al Padre que esto sea una realidad en nosotros. Amoroso Padre y buen Dios, te quiero dar las gracias por esta oportunidad que nos das de poder participar de tus tiempos, de tu descanso, de tu reposo. Padre, gracias por recibirnos en tu seno para sentirnos completos en ti. Padre, gracias por enviar el Espíritu de Jesús, que hace que nuestro corazón clamemos Abba Padre, para que ya no tengamos la mente de siervos, sino la de hijos. Padre, en esta hora nuestros corazones están alegres y deseosos de manifestar nuestro agradecimiento por tu bondad, por tu misericordia. Padre, pedimos perdón por haber dudado de ti, por haber pensado que tu deseo era exponernos y castigarnos. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo para revelarnos que ese no era tu deseo, que no era tu voluntad. Y te ruego en esta hora, Señor, que hagas resplandecer tu rostro en nosotros, que quites, Padre, por medio de tu Hijo, el velo que tenemos, que podamos abrir nuestro corazón a ti, sabiendo que podemos alcanzar gracia
Gracias, Padre, por la compañía de mis hermanos en esta hora. Ruego tu paz y bendición en los que está aquí presentes. En nombre de Jesús. Amén, Señor.